Gracias por continuar con nosotros aquí en esta noche. Luis Báez es un joven escritor nicaragüense que acaba de editar su primer libro, El patio de los murciélagos, en la colección Ditsu de la editorial costarricense Uruk. Para conversar sobre esta obra se encuentra con nosotros aquí en el estudio Luis Báez. Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Carlos. Luis, entiendo que vos tenés formación de pintor. ¿Cómo pasás de la pintura a la literatura? Sí, bueno, yo, y antes de pintar un poquito de música, ¿verdad? Y en mi adolescencia ya anduve tanteando, experimentando, probando con diferentes, siempre tuve esa inquietud, ¿verdad? Finalmente entré a la Escuela de Bellas Artes en una extensión que hay en Jinotepe, yo vivo en Jinotepe. Luego me trasladé aquí a la Peñalba de acá de Managua y estuve un par de años ahí, sí, por ahí empecé, ¿verdad? Bueno, yo siempre he dicho que la pintura, las bases pictóricas, plásticas que tengo, las nociones son las que a mí me han enseñado a escribir en gran medida, pues a empezar al menos, ya, ¿verdad? Ya sobre el camino uno se va tecnificando el suave, pues ahora el internet es una gran herramienta enorme, pues y se va afinando ya más en cuestiones, recursos literarios y métodos y procesos, pero sí, pues eminentemente fue todas mis nociones de diseño, más tarde, pues, y de narrativa y todo, tiene mucho que ver con mi formación en Bellas Artes. Este libro de cuentos, El patio de los murciélagos, no es una compilación aleatoria. Está estructurado deliberadamente en 3 partes. Cada una de las partes tiene 3 historias o 3 cuentos. ¿Cuál era tu intención en hacer algo tan calibrado, tan estudiado? Bueno, digamos que no fue... así me lo planteé estructuralmente, pues porque este libro es, digamos, una marcha hacia atrás en reversa, ¿verdad? Sobre la historia, un punteo sobre la historia nacional. Entonces más o menos lo ubiqué en 3 grandes épocas, etapas de la historia, pues que son de mi interés, digamos. En el prólogo, el poeta Anastasio Lobo, él hizo el prólogo, ¿verdad? Y él creo que una de las cosas que tiene es que este libro como que sintetiza la historia, parte de la historia nacional, la saga familiar y la autobiografía personal. Yo creo que eso pues uno de las cosas que tiene muy bien en el prólogo, porque no solo pues son capítulos de la historia aleatorios, ¿verdad? Y al azar, sino que son la última parte, la tercera, que yo creo que además es como el eje de todo el libro, se concentra en los sucesos de abril del 54, y esa es la génesis, digamos, el génesis de todo este libro. Tu conexión con esta historia es que vos sos nieto de Adolfo Báez Bones. Sí, uno de los dirigentes del levantamiento, ¿verdad? Era mi abuelo Adolfo Báez Bones. Y bueno, me parece muy interesante por varias razones, ¿verdad? No solo fue un movimiento que se dio en Nicaragua, estuvo Arbenz, estuvo Figueres en Costa Rica, bueno, hay toda una cuestión más amplia y toda la imagen, además el mito que siempre, desde que yo recuerdo, pues, y eso fue una herencia que igual mi papá desde pequeño siempre me hablaba, ¿verdad? La figura de este señor de Báez Bones, al cual él no conoció tampoco. Mi papá, cuando mi abuelo murió, mi papá tenía 9 meses de nacido. Entonces siempre fue un mito así, ¿verdad? Entonces pues se presta mucho además para la cuestión, para la ficción y todo esto, porque está medio oscura. La historia se ha reconstruido pues gracias a testimonios como los de Chuno Blandón, pues entre Sandino Fonseca, Ernesto Cardenal ha escrito, Arturo Cruz ahora, Arturo Cruz Porra. Y bueno, y a partir de ahí pues digamos que yo traté de estructurarlo de esta forma, pues en 3 partes, solo para mantener cierta equidad, pues, balance entre las partes. Y es una selección, estos cuentos los escribí entre el 2008 y el 2009, digamos. Son mis primeros cuentos y habían más, digamos que yo tenía como 20 relatos y ahí pues corté y quedaron 9, ¿verdad? Entre los cuentos que tuve chance de leer, tenés uno en el cual te metes, digamos, en la mente de Alexis Argüello, la noche en que él muere. Sí. Mi pregunta es, ¿vos recurrís a la realidad como materia prima para asumir una posición política? No es un recurso estilístico nada más. ¿Querés sentar una posición ideológica con esto? Quisiera no, ¿verdad? Pero creo que es inevitable en cierta forma que se filtren esas cosas. Quisiera no, pues yo trato de ser en ese sentido, pues en ese particular muy purista, ¿verdad? En la literatura. Yo no creo en la literatura comprometida, no creo en que la literatura tenga que hacer denuncias sociales necesariamente, pues tampoco la descalifico, ¿verdad? Pero estos personajes son personajes válidos, pues. Claro, Alexis, pues totalmente, ¿verdad? De hecho, un amigo me reclamaba, me decía que por qué no fui más específico en quién pegó el balazo. Y yo, pues, no es el sentido, ¿verdad?, del libro. Sí, pues, no era una nota roja la que estaba haciendo. Claro, es tomar el motivo tal vez de la vida de Alexis, pues que es admirable. Para mí es como boxeador, ¿verdad? Y su trayectoria
ya pues el resto de, digamos, eso suele pasar, ese tipo de cosas, pero para mí es admirable y es a través de hacer una síntesis de su vida, pues, y de esa pelea con Pryor, sobre todo, que es mi favorita, en este relato de su última noche. Que lo relevante no necesariamente pues es que sea su última noche, sino el recuento, ¿verdad? Y el monólogo interno que se da. Es casi una casualidad, pues, sí, que vos escenificás esto en su última noche. Sí, lo que pasó fue que para ese tiempo andaba un primo aquí que es periodista y es extranjero, y él no habla español, anduvo haciendo un reportaje sobre Alexis para esos días, yo lo estuve acompañando a hacer las entrevistas y todo. Entonces sí me interesó también un poco el motivo, ¿verdad? Del asesinato, suicidio, lo que haya sido, ¿verdad? Porque en ese tiempo se manejaban muchas versiones, todo estaba bien oscuro. Pero en fin, pues... Eso pero este es solo un relato sí, un relato de muchos, ¿verdad? Como digo, esto es... y quizá uno de los que menos tiene que ver con toda la unidad del libro, claro. Pues. Esto ya son los últimos punteos en la historia reciente. Ahora, el tono y el estilo que vos tenés varía mucho de un cuento a otro. ¿Te estabas poniendo a prueba vos como escritor? Estaba experimentando, ¿verdad? Más que todo, yo creo que aquí se sienten bastante claras ciertas influencias, sobre todo en los procesos y procedimientos narrativos y en las técnicas. Yo he tratado de incorporar, ¿verdad? Como un tributo, más que todo, y un homenaje a mis escritores favoritos. Tratar de estudiar sus técnicas y la mejor forma pues es trabajar con ellas. ¿Quiénes son tus escritores favoritos, tus referencias? Bueno, verdad, yo trato de leer de todo, pero siempre uno se queda siempre fiel a ciertos escritores, ¿verdad? Pues creo que en primer lugar Jorge Luis Borges, luego tendría Roberto Bolaño de Chile, James Joyce definitivamente pues fue de los que me deslumbró y me hizo ver que la narrativa, ¿verdad? Como dice Bolaño, la mejor poesía del siglo XX está escrita en prosa y narrativa. ¿Y el talento local? El talento local, Lisandro Chávez Alfaro, definitivamente, ¿verdad? Maestro de maestros, de narradores aquí. Hay varios jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, que andan ahí digregadas, ¿verdad? De mi generación. No hay un movimiento generacional, creo yo, como así estético, literario, que esté haciendo una propuesta colectiva como grupo. No, pues, pero eso necesariamente no tiene que ser así, ¿verdad? Claro. A lo mejor más adelante se propicie, ahorita cada quien está trabajando en su obra, pues, en la precariedad que hay aquí en el país, ¿verdad? Para trabajar esto, pues, no hay muchas editoriales, no hay casi del todo, pues. Algunos de los cuentos que vos tenés, por lo menos en la primera parte, están narrados por gente joven que pertenece a tu generación. Sí. ¿Es más fácil o es más difícil meterte en los zapatos de gente de tu edad con tu experiencia o saltar a la historia pasada, a suponerte la gesta de tu abuelo? Fíjate, no, pues yo creo que cada uno tiene su dificultad, ¿verdad? También es difícil manejar ambientes tan contemporáneos y que están ahí, ¿verdad? Tan caóticos, hay que estar agarrando del ambiente. Pero sí te puedo decir que me siento más a gusto con los relatos históricos, con las ficciones históricas, digamos, pues no necesariamente son apegados a la historia. Pero bueno, sí, también estos temas me interesan mucho porque al final pues esto es historia, lo que estamos viendo, todo el proceso que está viviendo posmoderno decadente en Managua, pues, y nuestra generación, pues, y todo eso tiene mil aderezos y mil gamas, mil colores, y todo es resultado de un proceso, ¿verdad? Histórico realmente, que está reciente, hasta aquí nomás, ¿verdad? Aquí parece nuestra generación nació huérfana de muchas cosas, pues, y una de esas es memoria histórica y conciencia histórica. Pero al final de cuentas es bien interesante ver de qué forma así nos termina impactando y afectando y moviendo la historia de nuestra generación. Ahora que ya tenés estas historias consignadas en un medio del siglo pasado, como un libro con hojas, sí. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué viene en el futuro? Bueno, literariamente estoy trabajando en 2 novelas ahorita, ¿verdad? Estoy trabajando una novela sobre el tema de abril del 54, precisamente, que es parte de una trilogía que me estoy planteando de novelas, y otra novela un poco más breve, un poco más como la parte de los primeros relatos, más contemporáneo, más actual, ¿verdad? Como para relajarme un poquito, porque por el otro me estoy documentando mucho, estoy investigando, es un trabajo más, y esto es más relajado. También estoy con unos proyectos ya, un poco con un par de amigos que hemos desarrollado. Estamos trabajando el proyecto Soma, por ejemplo, que es una revista literaria en línea. Hasta el momento está funcionando como una revista literaria en línea, porque es lo que hemos logrado, ¿verdad?, mantener de forma independiente con nuestros esfuerzos, ¿verdad?, y en el tiempo que hemos tenido, pero paralelamente hemos ido desarrollándolo como un proyecto más amplio, que va a trabajar una revista impresa también, en la que se va a publicar meramente producción literaria, ¿verdad?, y artística, pues, dentro de lo que se pueda, visual, talleres literarios de creación de obras literarias,
en diferentes puntos del país permanentes mientras dura el proyecto. Pues estamos trabajando, ya el proyecto está hecho y trabajando la parte de los fondos, ¿verdad? Para que sea posible. Bueno, para mientras ustedes pueden disfrutar de la prosa de Luis Báez en el libro El patio de los murciélagos. ¿Dónde pueden encontrar el libro la gente? En Literato, Literato en ambas sucursales de Metrocentro y Los Robles. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por tu libro. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos para conocer el proyecto de restauración de las pinturas en la Catedral de León.